Hoy traemos a la luz tres momentos impactantes, protagonizados por el polémico y controvertido político, periodista y escritor británico George Galloway. En estos episodios, Galloway lanza críticas feroces hacia las naciones occidentales, especialmente en relación con lo que él denomina su visión limitada de los asuntos globales, con especial énfasis en su postura hacia Rusia. Según Galloway, figuras poderosas en todo el mundo, muchas de ellas cercanas a él, han llegado a admirar profundamente al presidente ruso Vladimir Putin. Este respeto, afirma, proviene del hecho de que Putin consiguió resucitar a una Rusia que, en la era postsoviética bajo Boris Yeltsin, estaba sumida en el caos y la decadencia. El líder ruso, según el periodista británico, fue capaz de tomar un país devastado por la pobreza y el alcoholismo y convertirlo en una potencia global, influyente y temida, con una estabilidad y fortaleza que han perdurado durante más de 2 décadas. Pero eso no es todo. Galloway también arremetió con dureza contra los eventos más recientes en el Medio Oriente, insinuando que las acciones de ciertos grupos y gobiernos occidentales se han llevado a cabo bajo una especie de velo de inmunidad, con una referencia apenas disimulada a un incidente que involucró tecnología avanzada en manos de una organización de poder en el Líbano. Galloway cuestionó abiertamente: ¿por qué estas acciones no reciben el reproche que claramente merecen? ¿Por qué se les permite actuar sin consecuencia alguna? Y su interrogante fue aún más lejos. ¿Qué sucedería si fueran Rusia, China u otra potencia mundial quienes cometieran tales actos? La atmósfera se tornó aún más tensa cuando Galloway apuntó directamente a la participación británica en los conflictos del Medio Oriente. En uno de los momentos más dramáticos de su discurso, el británico atacó sin piedad a un exministro clave del gobierno de Tony Blair, acusándolo de ser una de las mentes detrás de la controversial invasión de Irak en 2003. Con palabras cargadas de indignación, Galloway no dudó en calificar esa intervención como un acto imperdonable de agresión internacional que dejó cicatrices profundas en toda una generación. Amigos, les advertimos que lo que están a punto de escuchar desafía la narrativa oficial que prevalece en Occidente. En un entorno donde muchas voces parecen susurrar al unísono, las opiniones de Galloway destacan por su crudeza y por lo raras que son en el panorama actual. Prepárense para sumergirse en el pensamiento de este británico que, con su estilo directo y desafiante, nos invita a reflexionar sobre las verdades ocultas detrás de los titulares. Antes de continuar, es importante dar un breve repaso a la figura de George Galloway, un personaje que no deja indiferente a nadie, conocido tanto por sus encendidas intervenciones como por su lucha contra lo que él considera los abusos de las potencias occidentales. Con una carrera que abarca décadas en la política y los medios, Galloway ha sido siempre un defensor apasionado de los derechos de los pueblos oprimidos y un crítico implacable de las intervenciones militares en el extranjero. Ahora les mostraremos fragmentos de sus declaraciones que sin duda no los dejarán indiferentes. Esta noche, queremos adentrarnos en la fascinante vida y trayectoria de un hombre cuyo nombre ha estado siempre asociado con la polémica, pero también con una integridad a prueba de todo. George Galloway, un político, comentarista y activista de origen británico, ha construido su carrera en torno a un principio fundamental: la verdad, sin importar cuán incómoda o impopular pueda ser. A lo largo de su vida pública, Galloway ha demostrado ser un personaje singular, con una valentía indomable que lo ha llevado a desafiar a las potencias más grandes del mundo, sin titubear. Su momento más icónico, tal vez, fue cuando en 2003 se opuso con ferocidad a la invasión de Irak, una guerra que, en ese entonces, contaba con el respaldo de muchas naciones occidentales.
mientras los tambores de la guerra sonaban con fuerza y las principales capitales del mundo parecían alinearse en favor de la intervención. Galloway mantuvo una postura firme y solitaria, advirtiendo que esta operación no traería la paz que tanto se prometía, sino más sufrimiento y caos para la población iraquí. En cada discurso que pronunciaba en el Parlamento británico, sus palabras parecían brotar desde lo más profundo de su alma. Galloway hablaba no solo como un político, sino como alguien que comprendía el dolor humano en su máxima expresión. Su compasión por las víctimas del conflicto era palpable y su mensaje era claro. La guerra no es el camino. La invasión, aseguraba, no sería más que una tragedia de proporciones épicas que dejaría cicatrices en Oriente Medio y en el mundo entero durante generaciones. Pero el tiempo pasó y lejos de suavizar su discurso, Galloway ha evolucionado. Hoy, su enfoque sigue siendo tan afilado como siempre, pero ha dirigido su mirada hacia soluciones más constructivas, buscando caminos para unir a las naciones en lugar de dividirlas. Su visión para el presente y el futuro está centrada en un concepto que parece cada vez más distante en el panorama global: el diálogo. Según Galloway, Occidente y Rusia, dos fuerzas históricamente enfrentadas, necesitan abandonar el juego de la confrontación y construir puentes de entendimiento. En su opinión, solo a través del respeto mutuo y la consideración de los intereses de ambas partes se podrá encontrar un camino hacia una paz duradera. Su papel en la escena internacional no ha disminuido. Hoy, más que nunca, Galloway se mantiene activo en debates que traspasan fronteras, poniendo el énfasis en la importancia de la diplomacia y las negociaciones como herramientas esenciales para evitar conflictos armados. Está convencido de que el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para escuchar a nuestros adversarios, de encontrar puntos en común y, sobre todo, de evitar el derramamiento de sangre a través del diálogo. Su mensaje sigue resonando con fuerza. En un mundo donde las tensiones entre potencias parecen estar en su punto más álgido, Galloway insiste en que la diplomacia no solo es deseable, sino vital. Y aunque muchos puedan tachar sus ideas de idealistas, para él, la paz nunca ha sido un sueño ingenuo, sino un objetivo alcanzable si los países están dispuestos a buscarla con sinceridad. Pero quizás lo más notable de George Galloway es su inquebrantable capacidad para desafiar las corrientes dominantes. No teme enfrentarse a las ideas predominantes ni a las políticas que considera erradas, incluso cuando esto lo coloca en una posición aislada. Para Galloway, la verdad y la justicia siempre han tenido prioridad sobre la conveniencia política. Es un hombre que cree firmemente en un futuro donde las disputas internacionales se resuelvan en la mesa de negociaciones y no en los campos de batalla. En conclusión, Galloway es más que un político. Es un defensor incansable de la paz, un firme creyente en la cooperación entre naciones y un hombre cuya voz sigue siendo escuchada por aquellos que, como él, creen que el mundo puede ser un lugar mejor. Su mensaje nos invita a reflexionar sobre el papel que todos jugamos en la búsqueda de la paz y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza. Esta noche, los llevamos al corazón de un tema que genera controversia y tensión en el panorama internacional. George Galloway, conocido por no morderse la lengua, lanzó una advertencia escalofriante que debería poner en alerta a todos. En su discurso más reciente, plantea una hipótesis que deja poco espacio para el optimismo. ¿Qué pasaría si Rusia decidiera tomar ejemplo de las acciones que Occidente parece tolerar sin consecuencias? Imaginemos el escenario, nos dice Galloway. Supongan que Rusia, aprovechando una empresa ficticia en Hungría, solicitara la licencia para fabricar dispositivos de Motorola y los llenara de explosivos.
y luego esos dispositivos se vendieran en el mercado británico. La crudeza de esta idea no es casual. Galloway busca un paralelismo con lo que él denuncia como una doble moral en la política internacional, refiriéndose específicamente a un incidente reciente en el Líbano, en el cual la tecnología fue utilizada de manera letal. Galloway plantea la pregunta clave: ¿nos reiríamos entonces? ¿Tendríamos la misma actitud despreocupada que muchos mostraron hacia los eventos en el Líbano cuando los dispositivos explosivos comenzaron a causar estragos en su población? El silencio que siguió a esta pregunta retórica parecía más fuerte que cualquier respuesta. ¿Se burlarían los periodistas?, insiste Galloway, recordando a aquellos que han minimizado o incluso ridiculizado las tragedias en el extranjero. Sería motivo de risa si en vez de una ciudad libanesa, los ciudadanos británicos fueran quienes sufrieran las consecuencias directas de estas acciones. La pregunta que lanza al aire es tan clara como perturbadora. Si las acciones del pueblo elegido, en referencia a un grupo o nación, son permitidas sin que reciban sanciones o críticas, ¿qué impide que Rusia, China u otros países respondan con las mismas tácticas? Galloway destaca el riesgo de que Occidente, en su aparente indiferencia hacia los efectos devastadores de ciertas decisiones, esté allanando el camino para que otros actores globales hagan lo mismo, sin remordimientos ni escrúpulos. El escenario que presenta no es una simple hipótesis, sino una advertencia sobre las posibles consecuencias de una política exterior que parece estar cada vez más dominada por intereses de corto plazo y juegos de poder. Galloway va un paso más allá, advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia o China pudieran responder de manera similar a las acciones occidentales. Y lanza otra pregunta inquietante. Si nosotros suministramos armas y apoyo militar a Taiwán, la provincia rebelde de China, ¿por qué no debería China hacer lo mismo? ¿Por qué no debería responder